Hola, buenas tardes. Ahí va, hola, bueno, Buenas buenas tardes. tardes. Hola. Buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Reset en una edición que dedicamos a pensar el binomio arte-educación. Soy Rosario García Martínez y como siempre me acompañan Natalia Sosa Molina y Víctor López Umelsu en la coordinación de la actividad. Bueno, en el día de hoy, como saben, tenemos la alegría de contar con la participación de Ana Moreno y Sofía de Juan, quienes integran la dirección y coordinación del equipo de educación del Museo Nacional del Prado. Así que agradecemos muchísimo que se estén sumando a esta charla, sobre todo teniendo en cuenta que en Madrid son las 10 de la noche, así que unas gracias especiales también por eso. Y lo que va a guiar un poco la presentación de hoy, en donde Ana y Sofía van a contar su metodología de trabajo y los cambios que estuvieron haciendo en el Departamento Educativo del Prado en los últimos años, es la pregunta acerca de cómo negociar los límites y proponer nuevos escenarios pedagógicos sin confrontar con la identidad de las instituciones culturales de larga tradición. Así que voy a presentar brevemente a Ana y a Sofía, y después les paso la palabra. Ana Moreno es coordinadora del área de educación y mediación del Museo Nacional del Prado en Madrid desde 2018. Entre 2011 y 2017 dirigió el área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza, donde previamente estuvo a cargo del programa didáctico entre 1998 y 2011. Es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión Cultural, Turismo, Patrimonio y Naturaleza por el Instituto Universitario José Arteaga y Gasset. Ha publicado numerosos artículos sobre arte-educación en medios españoles e internacionales, así como participado de diversos congresos sobre el tema. Sofía de Juan es creadora, educadora, investigadora y gestora cultural, técnica de desarrollo educativo en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Es especialista en medios audiovisuales y en desarrollo de procesos colaborativos de creación y producción centrados en las personas a través de formatos no convencionales, así como prácticas artísticas ligadas a lo comunitario. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, cursó un posgrado en Arte, Cultura e Intervención Social, coordinó el área educativa de Hablar en Arte en Madrid, dirigió Plataforma Indómita y formó parte del equipo educativo del MCTM, la Fundación Daniel y Nina Carazo, el Festival Foto España y el Queen's Museum of Art de Nueva York. Bueno, les cedo entonces la palabra a Sofía y a Ana, nuevamente muchas gracias. Y bueno, más tarde vamos a abrir un espacio como siempre para preguntas y diálogo. Genial. Muchas gracias. Gracias y bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por, bueno, pues por cedernos este espacio para poder compartir nuestro trabajo, nuestra experiencia, que bueno, pues esperamos que sea rica y al menos inspiradora para alguno de vosotros y de vosotras. Si os parece, voy a compartir la pantalla. Y bueno, y Sofía y yo vamos a ir aquí un poco, nos vamos a ir quitando la palabra una a la otra y vamos a ir dando forma a esta presentación. Entonces voy a compartir. A ver si lo consigo. Sí, bueno, mientras Ana está en la parte ahí técnica, decir también que, bueno, que muchísimas gracias por mi parte y que también venimos aquí a compartir nuestras dudas y todas las cosas que todavía no sabemos, porque sabemos que con grupos de profesionales tan diversos y ricos como vosotros y vosotras, pues seguro que tenemos un espacio aquí impagable para aprender. Así que muchas gracias. Bueno, creo que ya veis la imagen, ¿verdad? Bueno, nos gusta, creo que tanto a Sofía como a mí nos gusta empezar con esta imagen
porque creemos que realmente es clave empezar contextualizando dónde estamos y qué somos. No solamente en este caso, que os vamos a contar nuestro programa o nuestra acción educativa, sino seguro en el caso de cada uno de vosotros, ¿no? Las peculiaridades y las particularidades de cada uno de los contextos en los que nuestra acción educativa se desarrolla. Como antes decía Rosario, pues tanto Sofía como yo hemos tenido experiencias previas y han tenido lugar en diferentes contextos también, en diferentes espacios, ¿no? Y eso también conlleva cambios y bueno, pues modificaciones o adaptaciones que ahora a lo largo de la charla también vais a ir viendo y desde luego que estamos abiertas a, por favor, que nos interrumpáis y que podáis hacer en algún momento preguntas y establezcamos diálogo. Bueno, ahí tenéis una imagen del Museo del Prado que yo creo que impone bastante y yo creo que para nosotras creo que es algo que tenemos muy marcado, ¿no? El respeto a esta institución en la que estamos trabajando, en la que desarrollamos nuestra actividad, el respeto bueno, de varios o en varios lugares, ¿no? El respeto a lo que contiene, ¿no? Yo cuando veo así el edificio pienso en todo lo que hay en su interior y a veces es como que te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Todo el patrimonio y la riqueza que conservamos, ese lugar en el que se investiga, en el que se expone, etcétera, y en el que nosotras contribuimos con la acción educativa. Por un lado impone y por otro lado también yo creo que nos reta, ¿no? Nos está invitando a ver si también podemos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras podemos aportar? Porque evidentemente nosotras llegamos en una historia que ya se inició, una historia que empezó hace tiempo y bueno, os vamos a ir contando. El área de educación del Museo del Prado empezó a funcionar en el año 83. Eso significa que creo que es en octubre además, que estamos a punto de cumplir 40 años. Bueno, el área está a punto de cumplir 40 años de acción educativa y en esos 40 años pues ha habido diferentes equipos, diferentes maneras de entender la educación y diferentes maneras de hacer. Y nosotras hemos entrado pues ahí, ¿no? A ser un eslabón más de esta cadena. Luego profundizaremos un poco ahí. Por otro lado, el contexto también es muy importante de cara a programas, proyectos o actividades que después os vamos a compartir, porque queríamos que vierais nuestro entorno. Claro, por un lado el patrimonio que conservamos, que es como sabéis, es una colección que abarca desde el siglo X. Bueno, hay escultura y piezas anteriores, ¿no? de escultura clásica, o sea que tenemos un arco cronológico muy, muy amplio y llegamos, digamos, en pintura desde el siglo X hasta el principios del XX. Ese sería nuestro contexto interior o nuestro patrimonio, pero queríamos que vierais nuestro entorno, dónde estamos, dónde se ubica el museo. Claro, es un museo que está en una zona concreta de Madrid. Yo creo, no sé si todos conocéis y si no, pues igual es el momento de planear un viaje a Madrid, si podéis. Bueno, detrás del Museo del Prado veis parte de un barrio, bueno, pues de un nivel socioeconómico muy alto. Es una de las zonas más, digamos, más caras de Madrid, junto, si conocéis, ¿no? Con la calle Serrano, que estaría como hacia la izquierda de esta imagen. Detrás tenéis el Retiro. Veis ahí la masa de árboles, ¿no? del Retiro. Entonces es una zona muy concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es un museo que a espaldas de ese museo, por ejemplo, puede haber un barrio en el que se desarrolla la migración, por ejemplo, ¿no? O sea que los contextos nos hacen pensar también en cuáles son los públicos
que rodean nuestra institución, ¿no? Qué públicos tenemos cerca y qué públicos queremos que vengan al museo, y como no están cerca, no están en nuestro entorno, tenemos que diseñar acciones que nos permitan atraer a esos públicos. Voy avanzando. Sofía, si quieres añadir algo más de contexto. Sí, bueno, creo que como una cosa también relevante es que, por otro lado, somos un museo nacional, ¿no? Y eso creo que también es algo como que nosotras hemos intentado tener muy en cuenta, porque no solo trabajamos como para el contexto local, que también, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta esa dimensión. Y por otro lado es un museo también que tiene, digamos, un peso o una relevancia bastante importante a nivel internacional. En niveles prepandemia estamos hablando de 3 millones de visitantes al año. Y ese volumen de públicos, ¿no? Ese volumen de visitantes también es algo como a tener en cuenta. Entonces, constantemente, y vamos a hablar de eso también, como uno de los retos a los que teníamos que enfrentarnos, ¿no? Es cómo trabajar desde lo situado, ¿no? Pero a la vez cómo poder trabajar para el mayor número de personas posibles y constantemente tener que trabajar en ese equilibrio, ¿no? Entre lo macro y lo micro. Bueno, las cifras a las que se refería Sofía efectivamente son cifras prepandemia y bueno, este año estamos ya en esas, o incluso se habla de superar esos 3 millones y algo. Entonces, bueno, hay este diálogo o esta conversación que hacemos, pues yo esta tarde pensaba también, por ejemplo, en la cuestión del turismo, aunque no lo tenemos aquí en nuestro panel de hoy, ¿no? Pero de repente alguien me preguntaba, ¿y desde mediación, desde educación, qué hacéis con este volumen de visitantes? Bueno, son preguntas que quizá ahora más adelante vayamos respondiendo. Bueno, la siguiente imagen para nosotros es, bueno, es como una manera de organización mental, ¿no? Y también para ser conscientes de, bueno, pues de toda la planificación que tenemos que preparar o que pensar. Lo que veis ahí es una foto no fija porque va variando cada año, ¿no? Cada curso escolar, porque igual que vosotros, me imagino, nos vamos organizando por los cursos escolares y este mapa que veis aquí tiene que empezar a cambiar de cara ya al curso 23-24. Pero bueno, a grandes rasgos sería un poco nuestra organización en cuanto a programas. Como luego vamos a entrar en detalle en algún programa, ahora simplemente os voy a ubicar de una manera un poco general en este mapa que os decía. Aquí veis, por ejemplo, uno de nuestros programas, que es Comunidad. Me voy a referir a los programas y un poco las derivas que tenemos. Comunidad, aquí tenéis Comunidad. En este ámbito tendríamos Prado Inclusivo, Prado Sensorial y Prado Social. Como os digo, un poquito más adelante vamos a hablar de alguno de los proyectos de Prado Social bueno, pues como en esta idea de poder compartir con vosotras y vosotros proyectos que tienen que ver en algunos casos con el diálogo con los públicos, etc. Acción cultural es un núcleo que yo creo que hoy vamos a abordar menos. Es un núcleo que nos sirve para programar actividades vinculadas tanto al museo, a la colección permanente como a las exposiciones temporales, que da cabida a otros lenguajes artísticos, ¿no? Como el teatro, la danza, la performance, o no sé, pues cualquier otra disciplina artística, pero hoy lo vamos a dejar un poco más aparcado, aunque también es un foco en el que queremos hacer cambios o los vamos a ir haciendo poquito a poco.
En nuestro núcleo de programas públicos, donde veis recogido familias, ¿no?, como uno de los públicos importantes, familias y público infantil estaría en este ámbito. Mediación, que es un núcleo bastante importante porque tenemos muchos proyectos con diferentes metodologías para público adulto, para público general, y tenéis aquí el ámbito de jóvenes también, que igualmente habrá un poquito más adelante una propuesta que detallaremos. Y los otros dos lugares de desarrollo, estudiantes y docentes, el ámbito de escuela, es el núcleo verde que lo tenéis a la derecha. Ahí Sofía os va a hablar en detalle de un proyecto que para nosotras es muy importante, que es Deslizar, que iniciamos en otoño del 20, justo en un momento todavía complicado de presencialidad en el museo, pero en el que llevábamos trabajando ya un tiempo, y sí es un proyecto que implica o digamos es como un detonante también del cambio en nuestra relación con la escuela y con los docentes. Con escolares hay pues programas habituales, ¿no?, de visitas, de talleres, etcétera, y cursos también de formación para el profesorado, pero queremos detenernos, como os decía, en Deslizar. Y después el ámbito digital, que también le vamos a dedicar un poquito en nuestra conversación con algunos proyectos. Y sobre todo, Sofía hablaba, ¿no?, de esta vocación del museo. O sea, siendo un museo nacional, somos responsables o somos conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de compartir el patrimonio y de generar recursos no solamente para el público cercano o para el público presencial, sino que estamos también, pensamos, obligadas a generar propuestas que a través de estos medios puedan llegar a otros lugares, ¿no?, que os puedan llegar a vosotras, que puedan llegar a México o que puedan llegar a otros lugares de España, ¿no? Tenemos como esa vocación nacional e internacional también en cuanto a difusión de nuestros contenidos. ¿Avanzo, Sofía? ¿Sí? Sí. Venga. Vale, pues ¿desde Pues dónde nada. construimos? Claro, Vamos. un poco, cuando iniciamos las conversaciones para este encuentro, ¿no? Hablábamos un poco de desentrañar un poco nuestro proceso de trabajo, ¿no? Desde dónde construimos, cómo iniciamos el proceso de abordar las propuestas que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y esto también yo quiero volver a agradecer, que ha sido una oportunidad estupenda para como revisarnos y volver a pensar estas cosas. Y nos parecía interesante como, partir de un estándar o algo así que todos conocemos o que muchos de nosotros seguramente hemos leído o hemos revisado en algún momento, que son los discursos de Carmen Morch, ¿no?, que ella plantea como los posibles discursos de la institución cultural en torno a la mediación, ¿no?, y que desarrolla en 2009. Y ahondar un poquito en eso y ver en dónde nos situamos nosotros, porque también esa fue un poco la manera en la que nosotros tuvimos que, cuando llegamos en diferentes tiempos, porque Ana llegó antes y yo después, ¿no?, ver cómo encajábamos otras experiencias, otros enfoques, otras metodologías que traíamos de otros lugares, ¿no?, y cómo adaptábamos todo eso, todo nuestro bagaje, nuestros deseos, nuestras convicciones, nuestros saberes, ¿no?, al contexto que acabamos de ver, ¿no?, y que es un contexto que por un lado, pues eso, ya viene dado, y por otro lado hay como otros
bueno, otras personas o otros públicos que igual hasta ahora no se sentían interpelados y que nosotros también queremos conectar con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar todo eso? Bueno, pues es parte del meollo en el que estamos. y entonces me ocurría que podía ser una buena, un buen inicio revisar esos discursos y ver en qué lugar nos situamos nosotras, ¿no? Entonces, si quieres, ¿puedes pasar a la siguiente, Ana? Vale. Espera, me da que nos faltaba una, ¿no? Entre medias. No, viene después. Viene después, vale. Sí. Perdón. Con una pregunta. Bueno, también eso, hemos intentado como compartir las preguntas que nosotras nos hacemos cuando trabajamos en esto, pero antes queríamos ver un poco como esta idea de los discursos, ¿no? Bueno, Morch habla de estos 4 discursos principales, ¿no? Que son el discurso afirmativo, que es un poco ese discurso de comunicación fundamentalmente unidireccional y experta, ¿no? Es decir, que está generada por expertos, por comisarios, por académicos, profesores universitarios, ¿no? Que son muy expertos en un tema y casi siempre recibida también por expertos, ¿no? Formatos tipo pues itinerario o visita guiada, charla, ponencia, etcétera, ¿no? Este discurso durante mucho tiempo en el lugar en el que nosotras nos encontramos ha sido muy importante y lo sigue siendo a día de hoy, porque el Museo del Prado, como Ana decía antes, pues es un lugar de referencia, de investigación en torno al patrimonio y es un discurso muy demandado. Y es el discurso que también está muy ligado al imaginario del museo, ¿no? Por otro lado, Morch habla de esta idea del discurso reproductivo como ese discurso que divulga más o menos el mismo contenido, ¿no? Ese contenido que generan expertos, académicos, comisarios, etcétera, pero para un público más amplio, ¿no? Digamos que es un discurso que creo que también se ha trabajado mucho desde nuestro departamento, desde sus inicios, ¿no? Desde diferentes perspectivas pedagógicas. Está claro que aquí entran, pues, por ejemplo, parte de los programas escolares, de los programas y talleres para familias, por ejemplo, ciertas propuestas que hemos incorporado recientemente como los conversatorios o las conversaciones con comisarios, ¿no? En plan, vale, tenemos un discurso comisarial de una exposición temporal, pero vamos a abrir un conversatorio en el que el público también pueda participar. Bueno, digamos que ahí hay un grueso de actividades importante que también es muy demandado por el público, que nos parece un lugar interesante de contacto para públicos que muchas veces se conectan con nosotros de manera puntual, ¿no? Porque pues, los escolares van a venir una vez al museo con su clase o con su docente, o sea, desde Valencia o desde Cádiz, quieren venir un día y hacer una visita y un taller, ¿no? Y luego tenemos estos otros 2 discursos que generalmente, bueno, pues desde las perspectivas pedagógicas contemporáneas, ¿no? Son los discursos por los que se está apostando más y que en otras instituciones igual pueden ser como los que rigen la institución entera, ¿no? Que son el discurso deconstructivo, este discurso deconstructivo que entiende la mediación, ¿no? Como examinar de forma crítica junto, ¿no? Con los públicos, tanto el arte como la institución, como los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, y que es un espacio que desde luego a nosotros nos interesa y desde el que nos interesa construir
y desde el que hemos comenzado a sembrar algunos proyectos más a largo plazo, ¿no? Como proyectos que pretendemos que sean sostenibles, que de alguna manera generan un espacio para que la comunidad bueno, habite nuestro museo y pueda apropiarse de lo que hay, ¿no? Del patrimonio y sentirlo como suyo y comenzar a partir de ahí a construir con las diversas comunidades con las que trabajamos, que son, bueno, algunas de las que igual luego hablamos un poco más y veremos. Y el discurso deconstructivo, que en realidad supongo que es al que también aspiramos llegar, ¿no? Y que intentamos llegar con algunos de los proyectos en los que estamos, que es ese discurso en el que de alguna manera introducimos a las personas vinculándolas con el museo, pero no solo pretendiendo que el museo bueno, sea ese hogar de las personas, sino que el museo también se introduzca en ese contexto social, ¿no? Viendo la primera imagen que ha mostrado Ana, pues sabemos que igual eso implica salir de nuestros muros, ¿no? Y ir a lugares en los que también, bueno, empecemos a formar poquito a poco parte de la comunidad. Pero para eso pues sabíamos que teníamos que hacernos muchas preguntas. Entonces, esas preguntas pues vamos a ir compartiéndolas con vosotros porque son como el inicio, el detonante de muchos de los retos a los que nos hemos enfrentado desde entonces hasta hoy. Si quieres seguir, Ana. Sí, bueno, sí. Yo creo que el planteamiento que os ha compartido Sofía, pues es como ese momento en el que primero yo, como decía, y luego ella llegamos al museo y encontramos una manera de hacer, ¿no? Como unas metodologías o una línea de actividades y a partir de ahí pensamos qué otros lugares nos parece que son esenciales para un museo que si bien tiene un contenido histórico, ¿no? Un museo que tiene 200 años, pero un museo que está en el siglo XXI, ¿no? Un museo que tiene que ser pertinente en el hoy y para el público de ¿no? de ahora en 2023. Pues ese es el tema, desde dónde construimos. Bueno, pues construimos desde lugares preexistentes. Al principio os comentaba cómo el área se creó prácticamente hace 40 años y a partir de ahí ha habido como un desarrollo, ¿no? Un inicio en el que el foco era pues las enseñanzas medias, ¿no? Con una metodología muy vinculada a lo formal, ese momento en el que el museo se entiende como una extensión de la escuela, ¿no? Y se adaptan y adoptan formatos de la educación formal, pero en otro espacio que es el museo, ¿no? Pero no hay, o sea, para mí no hay ahí una transformación, ¿no? Pero bueno, es ese primer momento pasamos de trabajar en la escuela a trabajar en el museo, pero con esas mismas herramientas o métodos, ¿no? Es, bueno, un poco producto también de esos primeros años 80 en los que se empezaba a trabajar o a crear un área de educación. Y bueno, a partir de ese momento yo creo que bueno, que se ha ido incorporando, se fue incorporando como se podía hacer en otros lugares, ¿no? Un programa para familias o un programa, una actividad para jóvenes o una actividad de verano, pero creo que para nosotras también ha sido importante recoger y dar coherencia, es decir, marcarnos unas líneas de trabajo que muchas veces permean, ¿no? todo lo que estamos haciendo.
Quiero decir que está muy bien que hagamos escolares, familias, etcétera, pero para nosotras era importante como pensar hacia dónde vamos con todos estos programas o con todas estas actividades y tener pues una estrategia, un plan de alguna manera, ¿no? No ir creando de una manera aleatoria. Preguntas que nos hacemos y retos, pues... ¿qué preguntas nos hacemos? No sé, a partir de aquí, Sofía, no sé si tú quieres decir algo aquí en este punto desde donde construimos o avanzamos. Nada, solo, o sea, por complementar lo que dices, que totalmente de acuerdo, que claro, es un poco lo que decía antes, igual hay otras instituciones que pueden plantear su acción educativa desde un solo paradigma, pero para nosotros eso, por el imaginario que tiene el museo, por la historia y todo lo demás, hace que resulte realmente muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que hacer que todos esos paradigmas convivan. ¿No? Que el discurso afirmativo esté conviviendo con el discurso transformativo y que eso no sea un caos o una contradicción, ¿no? Entonces, parte de la estrategia tiene que partir de eso, de qué manera hacemos convivir diferentes discursos que pueden resultar incluso, ¿no?, como aparentemente contradictorios y hacer que realmente tengan un sentido, ¿no? Y que puedan convivir juntos, porque no todo el mundo quiere lo mismo, ni todo el mundo quiere lo mismo todo el rato, ¿no? Todo el tiempo, a veces yo quiero algo en el que voy a una ponencia y me cuentan una cuestión súper específica y súper experta de no sé qué, y a veces quiero participar y a veces, ¿no? Entonces, intentar pensar que al final lo que está en el centro es la persona, y como hay una gran diversidad de personas, tenemos que intentar, bueno, atender a todas esas personas y a sus necesidades, ¿no? Digamos que en este proceso del que hablábamos hay un cambio, ¿no? Y yo creo que siempre el centro ha sido la obra, ¿no? El patrimonio. Sofía decía ahora, el centro para nosotras es la persona. Creo que esa es una, ¿no?, como una transformación muy importante. Todo alrededor de la obra, del conocimiento de la obra desde ese lugar más académico, y nosotras, bueno, pues trasladamos un poco también esa atención hacia la persona. Pero efectivamente al final casi es como si tuviéramos un menú, ¿no? Y tampoco tenemos, o por lo menos creo que nosotras somos cero dogmáticas en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay un menú y no tenemos que obligar a todo el mundo a que consuma lo mismo, ¿no? A que tenga los mismos deseos. Hay personas y bueno, tenemos un público extremadamente fiel y que ama al Prado por encima de muchas cosas. No os lo podríais ni imaginar, pero realmente es un museo lógico, pero es un museo que levanta pasiones. Y este público fiel también hemos visto como ellos mismos o ellas mismas han ido transformándose, ¿no? Desde esos lugares más de recibir, ¿no? de asistir al museo para recibir ese conocimiento académico, ese conocimiento legitimado por la institución, están siendo parte de esta transformación también, y han visto la importancia también de su papel, ¿no? De su participación, de su conocimiento, y yo creo que nos está sirviendo realmente para generar unos vínculos muy fuertes y muy potentes con el público, ¿no? Bueno, avanzamos. Bueno, sería un poco, ¿no?, esta idea, cómo hacer convivir las estrategias compartidas y requerimientos
de la institución con los deseos, convicciones del equipo de mediación y las necesidades de las personas para las que trabajamos. Bueno, aquí ya empezamos con a triangular, ¿no? Incorporamos más elementos. Bueno, os hablábamos de esas o necesidades o de esa programación habitual con la que se había trabajado, pero incorporamos aquí dos elementos más. La propia institución que marca también unos objetivos. Luego os indicaremos dónde podéis ver nuestros planes de actuación, que toda la documentación también es transparente. Y el equipo de mediación. Ahí también os vamos a explicar un poco cómo está organizada el área de educación o la Coordinación General de Educación, porque también es un sistema mixto. A ver, la institución Museo del Prado, ¿no? La dirección, tiene también sus planes de actuación cuatrienales. Ahora estamos en el periodo 22-25. Si entráis en nuestra web hay un apartado que se denomina transparencia y ahí están las memorias, los planes de actuación de todos los años y tendréis el último. En esos planes hay unos objetivos que marca la dirección y a partir de ahí cada una de las unidades, de las áreas del museo, empezamos a generar nuestras propias estrategias de acción o de actuación en esos años. Creo que es fundamental esa alineación desde de la dirección y de las diferentes áreas, ¿no? Como ir todos en una dirección o confluir en un lugar. Hay cosas que a lo mejor para nosotras también son más complejas en algunos momentos, ¿no? A la hora de definir, pero bueno, partiendo de esos objetivos que suelen tener que ver o tienen que ver con el público, con la accesibilidad, no solamente física sino de contenidos, vamos, o el caso por ejemplo de el museo fuera del museo, ¿no? Como todo, luego de ahí vais a ver cómo derivan nuestros programas. Igual si le enseñas el gráfico es... El siguiente. Vale, luego volvemos, pero bueno, yo os hablaba de las estrategias del área, que lo tenéis en ese documento que os decía, pero luego para nosotras otro lugar yo creo que interesante o que nos ayuda también a organizar contenido sería una imagen como esta, en la que veis por un lado, a mí por lo menos me organiza la cabeza bastante bien, cuáles son las exposiciones que vamos a tener en el año, o exposiciones, intervenciones en sala o proyectos. Por ejemplo, tenéis Guido Ren y Zobel Herrera el Mozo, son exposiciones temporales, pero veis que aquí aparece siglo XIX o escultura, son colección permanente, son montajes nuevos o reorganizaciones en función también de nuevos discursos y de nuevas narrativas que no solamente desde luego surgen de educación, también desde las áreas de conservación se está mostrando la colección de maneras diferentes que para nosotras también son muy inspiradoras. Pues de esta línea de contenidos nosotras extraemos alguna idea o algún concepto. Veis aquí, por ejemplo, en el caso de Renacimiento o una parte de la colección Frick que ahora tenemos en el museo, lo vinculábamos al concepto de territorio, o Zobel, Guido Ren y Herrera el Mozo al concepto artista. Luego veis que está el concepto materia y el otro. El espejo perdido, por ejemplo, es una exposición que tendremos en otoño en el museo y que nos habla de la imagen y la iconografía, la figura del judío en las representaciones pictóricas, ¿no? En la iconografía en la Edad Media, a lo largo de la Edad Media. El espejo perdido viene a decirnos o a hablarnos de esas iconografías o de ese conocimiento
de un momento que hemos ido perdiendo con el tiempo, ¿no? De ese lugar de reencuentro. Para nosotras es un foco de trabajo fundamental encontrar esos reflejos, ¿no? Ese otro con el que podemos generar proyectos o, por ejemplo, como veis en la parte superior, materia o artistas. Bueno, veis que hay una serie de frases, de líneas que nos permiten a lo mejor desarrollar algún programa. En el centro vuelven a estar organizados de otra manera, pero bueno, esa primera imagen que os compartíamos en la que se organizan los programas más o menos por públicos, ¿no? Desde la parte de escolares en la parte superior, los programas públicos, acción cultural, comunidad o digital. Y a la derecha veis otra columna que probablemente todos y todas tenemos siempre en mente, que son los ODS, de los que extraemos también conceptos o ideas fundamentales, ¿no? Que atraviesan, al final es, si veis este mapa conceptual, no deja de ser un lugar de transversalidad, ¿no? Donde empezamos a ver cómo se cruzan nuestras acciones con los contenidos o con los públicos, ¿no? Es como ese lugar en el que todo al final confluye. Estos mapas conceptuales van cambiando también, ¿no? Cada año en función de las exposiciones, como os decía, o de los de las nuevas, los nuevos montajes en sala que nos permiten crear otras narrativas, otros discursos. Pienso, por ejemplo, en Prado en femenino, que es un itinerario reciente, pero un itinerario que tendrá varias derivas. Pues Prado en femenino genera, por un lado, un congreso, una pequeña guía. Para nosotras es un lugar de conversación con la comisaria, nos genera una guía didáctica para familias, ¿no? Ese planteamiento desde las áreas de conservación o de curadores invitados, para nosotras son, como veis, lugares siempre inspiradores. El otro lugar que aparece en esta pregunta sería el equipo de mediación, ¿no? Aquí hay una dualidad entre el deseo y la convicción, el deseo y la posibilidad, o la convicción y ¿no? un poco lo que podemos hacer. Veréis, la Coordinación General de Educación tenemos una organización, digamos, mixta. Hay una parte del organigrama que somos personal del museo, ¿no? Estaría yo como como coordinadora, ¿no? como responsable del área o directora del área, y como Sofía, varios técnicos más en nuestro departamento. Ahora mismo hay 6 técnicos de gestión con responsabilidades diversas. Sí que es cierto que para nosotras uno de los lugares importantes ahora es el trabajo transversal, no el trabajo aislado de estos técnicos o de estas 6 personas que forman el equipo, sino generar espacios de trabajo colaborativos entre nosotros, ¿no? Hablaremos de trabajo colaborativo con públicos, pero entre nosotros también es una metodología de trabajo. Y por otro lado tenemos un equipo de educadoras y mediadoras, que es una empresa subcontratada. Tenemos ese modelo mixto que es frecuente en muchos museos en España, en el que una parte de la educación y la mediación está externalizada, entre comillas. Estas comillas que pongo es porque es una externalización en cuanto a ese modelo de contratación, pero pensad que nuestras educadoras muchas de ellas llevan más de 10 años en el museo. Es un equipo
tremendamente preparado y con un conocimiento de la colección increíble, ¿no? O sea, para nosotras es un gran valor. Y bueno, Sofía también nos puede hablar un poco más en detalle, porque hay una parte, ¿no?, de formación directa con el equipo de educadoras que recae más en algunos de los técnicos de gestión. Pues pienso en Sofía, por ejemplo, en parte de los programas que ella gestiona, Irene, Santi, ¿no?, como parte de nuestro equipo también hace ese trabajo de formación o de transferencia con nuestras propias educadoras. Y por supuesto también nuestros técnicos, técnicas de gestión están trabajando directamente con público. O sea, también que entendáis que los técnicos de gestión también trabajan, también están no solamente en el diseño, sino muchas veces en la realización y en el seguimiento de los proyectos. Yo a veces un poco a vista de pájaro, pero en la medida que puedo me gusta ser parte de, muchas veces en el inicio o voy apareciendo, pero ser un poco parte de los proyectos o de las actividades también. Sofía. Sí, bueno, sí, o sea, en realidad, claro, para mí, por ejemplo, que como técnico soy una de las últimas personas que se ha incorporado en el museo, el trabajo con las educadoras pues era un reto, porque tú llegas desde otro lugar a trabajar con personas que llevan 10 o 11 o 12 años en el museo y que tienen un conocimiento de las colecciones infinitamente superior al tuyo. Y al mismo tiempo también igual tú llegas con ideas o metodologías que ellas no están tan acostumbradas a hacer, y entonces como dice Ana, ese lugar que nosotros llamamos laboratorios de transferencias, es ese lugar precisamente de intercambio, como por ejemplo hoy que hemos estado trabajando con ellas, ¿no?, en el que igual bueno, pues ellas tienen mucho que aportar en torno a colecciones y a conocimiento al dedillo de el espacio y sus contenidos, ¿no? Y tengo que decir también con la mano en el corazón que desde el minuto 1 han hecho un voto de confianza increíble, infinito, por lo menos por mi parte y en mi vivencia, hacia las cosas que nosotros les proponemos. Incluso aunque haya cosas que no hayan hecho nunca o que no sepan muy bien a dónde van, ¿no? Entonces creo que ese tándem pues ha funcionado súper bien. Total, sí. Creo que, como dice Sofía, son tremendamente generosas y creo que sí que para ellas ha sido muy motivador, pienso, el poder mantener parte de los programas. O sea, hay muchos programas que se mantienen desde que nosotras hemos llegado, pero incorporar nuevas maneras de hacer y de entender la educación en el museo. Creo que vamos a ir un pelín más rápido, porque si no se nos va el tiempo y lo que nos apetece es que nos preguntéis, ¿vale? Sí. Bueno, ¿cómo conectar una colección histórica con los deseos, intereses, vivencias y creencias de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Es como otra de las preguntas que, bueno, yo creo que desde el minuto 1. Yo venía de una colección o de trabajar con una colección que abarcaba desde el siglo XII al siglo XX, ¿no? Y estar como quizá muy centrada más en los siglos XIX y XX, ¿no? Trabajar muchísimo más desde el arte contemporáneo en muchas ocasiones, y para mí también era un reto cómo abordar esos contenidos y cómo hacerlos pertinentes, como decíamos, cómo traerlos al hoy
y sobre todo cómo no caer en anacronismos, no caer en lugares falsos que creo que a veces ocurren, ¿no?, con frecuencia, de hacer lecturas fuera de contexto, ¿no? Creo que es muy importante cómo hemos ido trabajando desde el contexto de las obras en nuestro contexto y cómo hemos empezado a generar esos vasos comunicantes, ¿no?, o esas líneas que nos permitían estar trabajando con obras del siglo XVII o del siglo XVI y hacerlas muy pertinentes en el ahora, ¿no? Cómo traer las conversaciones y los diálogos al momento actual. Quizá con algún ejemplo podríamos contaros, no sé si tenemos siguiente. Sí, después, ¿no? Sí. O sea, bueno, estas dos preguntas están conectadas. Yo, sí, o sea, vamos, que puedes seguir. Vale, pues la siguiente pregunta, por ejemplo, sería esta: ¿cómo generar, viene al hilo de lo que estábamos comentando, cómo generar nuevas narrativas sin perder de vista esos contextos en que las obras fueron creadas, ¿no? Es un poco esa idea que os estaba compartiendo, ¿no?, de no generar falsos contenidos o anacronismos o maneras que no son las adecuadas de acercarnos a esas obras, ¿no? Bueno, puedes pues pasar a la siguiente obra si sí, quieres. esas nuevas narrativas en las que hemos ido trabajando, pues han partido de distintos lugares, ¿no? Aquí hay un ejemplo en el que ahora entramos, pero digamos que desde la transversalidad hemos ido trabajando cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con la otredad y también aparecerá un poquito más adelante, como no, pues también hemos pensado cuál es nuestro lugar en la decolonialidad, ¿no?, en estos procesos en los que todas las instituciones estamos trabajando. El ejemplo que os traemos aquí es Queridas Viejas. Es un proyecto, pues, bueno, de los primeros que hicimos, porque mirad, la fecha es como de 2019. nuestro momento de bicentenario, ¿no?, de noviembre de 2019. Estábamos celebrando el bicentenario del museo, los 200 años de la institución, y había habido una primera exposición dedicada ya a Clara Peters, una de nuestras maravillosas artistas que forman parte de la colección, y en 2019 la exposición sobre la que trabajamos fue una exposición con dos figuras importantes, Sofonis Guisola y Lavinia Fontana. En ese momento, con esa exposición, aparte de, bueno, pues también de conciertos que nos permitían generar o programar a compositoras también de los siglos XVI y XVII, desde la contemporaneidad trabajamos con, o desde el hoy, trabajamos con María Jimeno en varios lugares. Y os explico. Por un lado, María realizó su performance, que probablemente alguna de vosotras o de vosotros ya conozca, porque es una performance que ha ido realizando en muchas otras instituciones. Estas Queridas Viejas, que lo que busca o el objetivo es no solo desmontar este Gombrich, ¿no?, esta historia canónica, esta historia del arte canónica en la que muchos de nosotros hemos estudiado. Ella lo que hace es, con un cuchillo literal, hacer sitio, hacer espacio para todas esas mujeres, todas esas artistas que no están representadas en esa historia del arte, ¿no? El guiño de Queridas Viejas tiene que ver también con estos maestros antiguos, pero nunca hay maestras antiguas, ¿no? Entonces ella se refería a estas artistas como nuestras queridas viejas. Luego ya ha habido exposiciones también que se han titulado precisamente Maestras Antiguas, o está a punto
no todavía, pero está a punto de inaugurarse. Bueno, pues además de la performance, con María hicimos pues una pequeña intervención. Era algo que, bueno, yo creo que también novedoso para el propio museo, que desde el área de educación hiciéramos una intervención al cierre, al cierre en la última parte de la exposición de Sofonisba, Anguissola y Lavinia. Habitando ausencias, que era el título que se dio a esta pieza, también trabajada con María Jimeno, incorporaba por un lado 2 bordados de María. Ahí tenéis un detalle de sus bordados. Ella realizó 2 piezas, que eran los autorretratos de Sofonisba y de Lavinia, pero estaban expuestos, como veis ahí, todos los hilos estaban expuestas por su reverso. No veíamos el bordado, sino el reverso. En esta imagen quizá lo veis un poquito mejor cómo era todo el despliegue. Era una pared completa. No sé si veis con el ratón los 2 bordados. Como os decía, lo que veíamos era el reverso, pero en la pared había unos espejos que nos permitían ver esos autorretratos de las 2 pintoras. Ese gesto, ese tener que ver a las pintoras en el espejo, nos hablaba ya de esa dificultad de las mujeres en la historia del arte. Y veis cómo se configuró una a modo de línea del tiempo, en este caso centrada en nuestras colecciones pictóricas, por lo tanto desde el siglo X hasta principios del siglo XX, y esas líneas rojas que veis son las ausencias, son esas mujeres que no han sido parte o que no han estado contempladas en esta historia del arte. Bueno, a raíz de esta exposición creo que se han generado ya múltiples proyectos, exposiciones, congresos, este recorrido que os decía, Prado en femenino. Creo que es una línea de trabajo muy, muy importante para nuestro museo, ¿no? Sofi, ¿sobre esto quieres decir? Perdón, que no se me oía. Sí. Vale. Sí, otra de las cosas que yo creo que es como muy importante y que ha sido como una pregunta detonante de gran parte de, bueno, los proyectos a los que estamos dedicando mucha atención y muchos recursos en estos últimos años, es esta idea de cómo generar espacios de escucha y aprendizaje con las personas con las que trabajamos, que de verdad tengan un impacto real sobre la institución, ¿no? Que no sean un simulacro o que no sean como una cuestión efímera o puntual, que sucede de manera puntual, ¿no? Esta idea de lo transformativo para nosotros pasa evidentemente por entender que nosotros no lo sabemos todo y que el público no es que no sepa nada, ¿no? Entonces, partiendo de eso, generar espacios de participación real, ¿no? Como no simulacros. Entonces, a partir de ahí, también hay que ser consciente en esa idea de la negociación constante de que el Departamento de Educación no tiene un rango de acción infinito, ni tiene unos recursos infinitos, ¿no? Entonces, ¿cómo moverse en esas, cómo hacer los malabares entre esas 2 cuestiones? Pues es lo que estamos manejando, ¿no? Y lo estamos manejando con algunos ejemplos que os traemos. Si quieres, puedes pasar a la siguiente imagen, Ana. Como por ejemplo, el proyecto In Medias Res, que es un proyecto de comisariado colaborativo que lleva una de nuestras compañeras. Y claro, esta idea del comisariado colaborativo, entendido de una manera muy amplia y con grupos de jóvenes, que era algo que no se había hecho nunca en la institución, ¿no? Cuando se hizo la convocatoria, de hecho, no sabíamos si se iban a presentar 2 personas o 200, ¿sabes? Al final ha habido que hacer 2 grupos
para poder atender la grandísima demanda de jóvenes que querían iniciar una vinculación un poco mayor y un poco más personal con el museo, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué manera pensar ese comisariado colaborativo cuando sabemos que nuestro rango de acción es limitado, pero a la vez también ser ambiciosos y no quedarnos ahí como en nuestro pequeño negociado? Ese es el trabajo constante que estamos haciendo con este grupo y que parte desde el trabajo de investigación y de conocimiento, pues tanto de los comisarios que están haciendo las exposiciones temporales o el personal del museo, otros ámbitos del museo que ellos no conocen, pero también con que las propuestas que se hacen desde estos grupos, ¿no? Desde ambos grupos, porque son dos, igual el año que viene los fusionan en uno, para las exposiciones temporales, ¿no? Que pueden ser desde propuestas de mediación, recursos, pues bueno, de momento ya veremos. De momento han hecho varias propuestas de dispositivos de mediación o de itinerarios de mediación para las últimas exposiciones. Este es un proyecto muy reciente y eso implica también tener que trabajar o negociar o hacer partícipes a otros ámbitos, otras áreas del museo que no solo la nuestra. Implica una, no sé si llamarlo colaboración, pedagogía interna también de explicarles. Mediación interna. Eso es, mediación interna de explicarles por qué sucede esto, por qué esto es importante para nosotros y hacer esos vínculos que es un trabajo que desde luego para nosotros también es un enorme aprendizaje. Sí, sí, en este caso, perdona, sí, no, simplemente mencionar también para que, bueno, pues como hablamos como de estrategias globales, en el caso de In Medias Res, que es, bueno, pues es el título en latín habla de en mitad del relato, ¿no? Estos jóvenes que entran en un museo que ya está construido, que tiene unos relatos, unas narrativas y cuál es el papel que pueden tener ellos, ¿no? A partir de ahora y qué pueden sugerir, qué puede cambiar la institución o cómo puede cambiar la institución a partir de esas conversaciones con ellos. Por un lado es una propuesta o un interés propio, ¿no? Nuestro desde educación, pero al tiempo responde también a una demanda o a un interés desde la dirección del museo, ¿no? En varias ocasiones, bueno, pues distintas reuniones, ¿no? El director nos ha mencionado o ha propuesto generemos o empecemos a crear lugares en los que el público pueda aportar, pueda contar y especialmente pensando en jóvenes, ¿no? Para nosotras eso es importante porque partimos también como de esa bueno, facilidad, digamos, desde la dirección a la hora de incorporar estos proyectos. Y como decía Sofía, después de todos esos procesos de investigación que ha llevado una de nuestras compañeras, bueno, pues hay unos resultados tangibles, reales, de trabajo que vamos a compartir con el público, ¿no? Algo que se ha generado o que parte del diseño de estos jóvenes y que va a llegar a nuestro público, ¿no? Son como unos lugares de diálogo y de producción cultural que se mueven ¿no? en otro lugar, que nos parece también muy, bueno, pues muy importante para el museo. Aquí tenéis otra imagen de nuestros jóvenes y vuelve a ser otro proyecto en el que Sofía ha estado bastante implicada, Detonantes. Sí, en este voy a pasar muy rápido porque en realidad creo que con la idea de In Medias Res, pues
ya tenemos ahí como un Sí, escenario un foco. que responde a esa pregunta y como tenemos ahí un poco de prisa, pero sí que creo que es interesante mencionar también que nos gustaba también la idea de poder trabajar con jóvenes desde la creación, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de otro proyecto que iniciamos previamente, iniciamos un contacto con los centros juveniles de la ciudad, ¿no? Los centros juveniles de Madrid, centros culturales juveniles, ¿no? Que son espacios de jóvenes desde los 16 hasta los 30 o 30 y pico aproximadamente, en donde hay locales de ensayo, en donde hay espacios para la creación, ¿no? Y los jóvenes van allí más o menos libremente a, bueno, a hacer su arte, se promueve un poco diferentes tipos de lenguajes, ¿no? Danza, pintura, graffiti, música. Entonces, propusimos a estos jóvenes comenzar a trabajar con nosotros en torno a las exposiciones temporales y luego ver cómo se van dando todos esos procesos creativos y qué forma le podemos dar. Sí que creo que es como lo más importante de esto es que, bueno, que creo que visibiliza también que para nosotros gran parte de los proyectos que hacemos a veces o que incorporamos nuevos son un ensayo en el que todos estamos aprendiendo juntos y vamos viendo qué es lo que pasa después, ¿no? No siempre tenemos como un inicio y un fin súper claro como en In Medias Res. Cuando trabajamos a largo plazo con una comunidad vamos viendo cuáles son las necesidades que hay y vamos viendo por dónde podemos caminar y qué podemos aportar cada uno, ¿no? Con este grupo, por ejemplo, pues ya se ha generado como un primer proceso de trabajo en el que además ellos han querido trabajar juntos, entonces han trabajado por primera vez juntos bailarines, con músicos, con DJs, con gente de circo y han hecho como, bueno, un trabajo conjunto que se presentó aquí cerca, bueno, en Vallecas, en el Festival de Cultura Urbana, y que ahora estamos viendo también de qué manera incorporar al museo. No sé si quieres pasar al Sí, siguiente. avanzamos, sí, 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 Vale, voy para a ir un avanzar ahí poquito más rápido, rápido. Sí. deslizar, porque sí que creo que es como otro proyecto que, bueno, para nosotras ha sido importante, en el que invertimos bastante pensada y que para nosotros era como relevante no solo por la propuesta, porque de alguna manera es una propuesta que va más allá de otros formatos habituales de relación con la escuela, ¿no? Deslizar es un proyecto que surge desde el paradigma o desde la convicción nuestra de que, claro, los profesores tienen mucho que enseñarnos. Los profesores son ese grupo de personas que en realidad tiene un conocimiento situado del alumnado con el que trabaja, ¿no? Entonces, nos parecía interesante pensar en de qué manera podemos aprender de ellos, de qué manera podemos aprender del alumnado y de qué manera podemos generar un equipo de trabajo con los artistas. También queríamos como bueno, darle una vuelta a ese formato que en España al menos durante un tiempo ha funcionado muy bien y ha incorporado el arte en las aulas en espacios en los que antes no se daba, porque en la educación formal se ha ido reduciendo, ¿no? Como por las leyes educativas, el arte en las aulas y es esa idea de la residencia artista en escuela, ¿no? Nosotros pensábamos como, vale, igual lo que podemos hacer es generar equipos de trabajo o laboratorios
en el que juntamos a profesores, a docentes de una escuela, o en este caso de 6 escuelas. Hemos trabajado durante varios años con grupos de 6 escuelas, escuelas que aquí se llaman de difícil desempeño. Bueno, son escuelas que, o bien por el contexto social al que atienden, o bien por el tipo de alumnado. Algunas escuelas son escuelas de educación especial, por ejemplo, pues, bueno, se llaman así, de difícil desempeño. Entonces, digamos que hacemos un equipo con esos docentes, con artistas o arteeducadores contemporáneos, y con bueno, los profesionales del museo, para ver de qué manera podemos efectivamente trabajar a través del arte con las prácticas artísticas como metodología, pero también con las colecciones como un detonante para ese trabajo y ese aprendizaje, ¿no? Y partiendo de las necesidades curriculares o no curriculares de ese alumnado concreto. Es decir, todo el proceso de trabajo comienza con qué es lo que necesitan esos niños y niñas en este momento, ¿no? Eso nos lo dan los profes. A partir de ahí, nosotros, todo el equipo empieza a generar propuestas didácticas, se diseña una propuesta didáctica que además está relacionada con los ODS, pero que de alguna manera, bueno, pues utiliza en el buen sentido la colección como un punto de partida para generar aprendizajes que muchas veces son transversales o no son específicamente artísticos. Quiero decir que se puede trabajar ciencias, se puede trabajar, bueno, necesidades en torno a la autoestima, o hemos trabajado cuestiones respecto a la ecología, respecto a la luz, respecto a la diversidad de género. Hemos trabajado con niños y niñas con necesidades especiales y es un laboratorio de experimentación donde todos aprendemos y todos enseñamos lo que sabemos. A partir de ahí, esa programación que diseñamos juntos se implementa con el alumnado, donde hay una nueva vuelta en la que aprendemos cosas respecto a todo el trabajo que se está haciendo. Y todo esto luego lo ponemos a disposición de todo el mundo que quiera, de profesores de educación formal o informal, en una herramienta. Entonces, creo que es otro de esos lugares interesantes para nosotros en torno a, bueno, el aprendizaje de la institución, porque son los docentes y son los artistas los que nos enseñan cómo nuestra colección puede usarse dentro de la educación formal desde vías que nosotros jamás ni siquiera habíamos imaginado y que no tienen que ver específicamente como con la educación patrimonial en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Si quieres pasar un poquito, Ana. He ido pasando las imágenes. Bueno, estos son, claro, en plan, parte de los trabajos de laboratorios con profesorado, y luego veis también ahí imágenes con el alumnado, ¿no? Y esto, por ejemplo, son escritos ahí de algunos de los alumnos que han vivido la experiencia. Y que para nosotros eso es un espacio muy grande de aprendizaje y de vínculo con la comunidad educativa en una manera completamente diferente a como lo habíamos hecho antes. Nosotros hemos crecido mucho con la comunidad educativa gracias a Deslizar. Muchísimo. Bueno, en este proyecto, bueno, os hablamos de esta colaboración de María Jimeno. Con ella hicimos un proyecto también que se llamó Las Hilanderas y estuvimos trabajando con mujeres en un centro penitenciario. Bueno, fue como un primer momento en el que empezamos a incorporar la creación contemporánea. O sea, habéis visto que en este proyecto también es como ese lugar, o es algo que para nosotras también era muy importante en los proyectos, ¿no? Incorporar la creación contemporánea, creadores, colectivos, y establecer también esa relación y esa unión entre las colecciones históricas y el arte contemporáneo, ¿no? Trabajar no en la distancia, sino en la proximidad y en el reflejo. Al final,
¿no? Como varios de los proyectos que hemos hecho, pues siempre nos llevan a ver el museo como un lugar siempre de, pues de aprendizaje, ¿no? De conocimiento. Y bueno, pues es para nosotras muy importante que la creación contemporánea está en Deslizar, Marcos de Mira, que es otro proyecto que estamos haciendo, o bueno, no sé si más adelante los tenemos en algún lugar, pero bueno, y como ya os decía, generar toda una serie de recursos y de herramientas que tenéis en web y que, bueno, pues ahí están accesibles y a disposición. Es un proyecto que, bueno, orgánico y cada año nos genera nuevos aprendizajes, ¿no? El año que viene va a ser diferente también. O sea, eh, siempre es nuevo. Sí. Rosario nos comenta que Ya. vamos a abrir a preguntas, ¿no? Sí. No sé si, o si queréis que No, sigamos. pueden Podemos seguir. seguir hasta el infinito. Pueden seguir hasta el infinito, no, Yo tenemos media hora, pero si quieren 10 creo minutos que más, pueden si continuar queréis, con la Sí, presentación y damos esos 10 minutos para que la gente pueda escribir sus preguntas. claro, sí, sí, vale. sí. Sí, pues nada, súper rápido. Nos quedaba, mirad, esta parte de proyección internacional, ¿no? El cómo llegar, cómo salir de nuestros muros y generar también lugares de aprendizaje. Entonces, muy, muy rápido. Yo creo que voy a pasar algunas cosas. Son Vale. proyectos Sí, sí. en digital, ¿vale? 200 y más es, bueno, un videojuego, lo tenéis en la web, o nuestra presencia en Animal Crossing con una serie de vídeos. También eh, los recursos digitales o la manera en la que entendemos el uso de lo digital es precisamente esa, como un recurso, o sea, pensando siempre que sean recursos educativos, no trabajar en lo digital por lo digital. Sabemos que en la pandemia fue como un lugar fundamental para el museo, un potencial de desarrollo y bueno, por ahí hemos seguido, ¿no? Sabemos que seguramente muchas de vosotras y de vosotros seguís los directos de Instagram de nuestros compañeros de comunicación y bueno, pues yo creo que el museo sí que ha conseguido desde muchos lugares salir de los muros y llegar creo que donde no habíamos llegado. Nuestra manera de hacerlo es, bueno, pues como veis, a partir de estos recursos. Este es un nuevo proyecto de Sofía también, las cápsulas de conexión. Sí, que, bueno, como que otro de los espacios que también nos permite incorporar otras voces, ¿no? Porque como recurso educativo es un recurso educativo que evidentemente, bueno, parte del área de educación, pero en la que nosotros invitamos a familias a que generen, bueno, una propuesta de creación para otras familias, ¿no? Que están al otro lado de la pantalla. Y eso nos parece como un espacio interesante porque en el fondo, bueno, son las familias las expertas en cómo podemos hacer algo juntos y por otro lado también porque esto nos permite generar también como un imaginario de lo que para nosotros significa una familia, ¿no? Que muchas veces en las, no sé, en los recursos siempre se limita como esto es de 6 a 12 años, esto es para niños de 3 años. Bueno, para nosotros las familias, y lo sabemos, son diversas. Las familias son personas que están vinculadas por lazos afectivos, ¿no? Pueden incluir a vecinos, pueden incluir a un niño de 3 años y uno de 12. Esas son las familias reales con las que, ¿no? Convivimos y que viven y que habitan nuestra sociedad. Y entonces son ellas las que nos cuentan cómo poder trabajar a través de las prácticas artísticas, hacer algo creativo
que podamos compartir todos juntos, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que está siendo como un proceso también muy bonito. Y luego este proyecto que, bueno, que es un proyecto al que yo tengo especial cariño, también es uno de esos lugares en los que intentamos construir como a largo plazo, pero en un lugar que no es el museo o no es solo el museo, ¿no? Es un proyecto que llevamos a cabo en el Valle del Jerte, que es un pequeño valle que está en Extremadura, está como a 300 kilómetros, 300 y pico kilómetros de Madrid. Y allí trabajamos con la mancomunidad del Valle del Jerte, que son 11 pueblos, y con las mujeres de diversas asociaciones de esa comunidad. En 2019 generamos un grupo de casi 50 mujeres con las que comenzamos a trabajar. Trabajamos a través de Zoom, a través de visitas que ellas hacen y a través de visitas que nosotros hacemos. Mantenemos el contacto todo el año. Es una cuestión interesante porque la mayoría de estas mujeres son mujeres que se dedican al trabajo, bueno, que es el trabajo en el que trabaja casi todo el mundo del Valle del Jerte, que es el cultivo de la cereza. Esta es una imagen del valle para que os hagáis una idea de ese lugar. Son 11 pueblos repartidos por el valle muy pequeñitos, pero que casi todos se dedican al monocultivo de la cereza. Nos interesaba empezar a trabajar con ellas en torno a la imagen de la mujer rural en la historia del arte, ¿no? Hacer esa revisión que fue desde donde empezamos, ¿no? En torno a cómo ha contado la historia del arte a la mujer rural y si ellas se sentían o no identificadas con eso, ¿no? A través de muchos diálogos y de mucho trabajo nos llevó al final a hacer como una reinterpretación de las obras y empezar a trabajar con el collage. Ese trabajo derivó en una exposición que fue itinerando por los 11 pueblos y en el que en cada una de esas itinerancias eran las propias mujeres de los pueblos las que contaban qué habían hecho con sus obras y hacían la mediación de sus obras. Y bueno, desde entonces hemos seguido trabajando con ellas. Este año hemos trabajado un poco más profundamente en torno a la perspectiva ecofeminista, que es algo que ha ido saliendo mucho porque, claro, empezamos revisándonos como a nosotras mismas y revisando como cuál es el papel de la mujer en la historia del arte y eso deriva también en cuáles son nuestras relaciones con el entorno, en un entorno natural como es el suyo, ¿no? Nuestras relaciones entre nosotras. Y empezamos a trabajar este año en torno al bodegón para hablar de todo eso. Y hemos derivado en un taller de fotografía de bodegones que tienen que ver con los cuidados que ellas ejercen hacia otras personas y hacia otros elementos, pero también con los cuidados que ellas sienten que otras ejercen sobre ellas, ¿no? Son, bueno, espacios, como veis, que de alguna manera, bueno, la colección acaba siendo un punto de partida para hablar de cuestiones que son significativas para las vidas de estas personas y las nuestras propias, ¿no? Bueno, nos quedan ya dos y cerramos. La idea de abrir el museo a otras voces, ¿no? Incorporar otras voces y construir desde ese lugar. Realmente, bueno, pues esos trabajos colaborativos, ¿no? O de co-creación. Mirad, este es un proyecto, estas son pues otro grupo de mujeres con el que estamos trabajando dentro del proyecto Ángulos Cardinales. Aquí lanzamos también una convocatoria para, bueno, buscar aliadas, asociaciones, grupos de mujeres migrantes, en este caso latinoamericanas, en Madrid, que quisieran también implicarse, trabajar con el museo.
tenemos este grupo que, bueno, ha habido algún cambio ligero, incorporación, pero bueno, hay un grupo estable y empezamos a trabajar con ellas a partir de una exposición titulada Tornaviaje. Una exposición en la que se abordaba bueno, pues cuestiones que tienen que ver con la iconografía, con el arte, con el intercambio cultural entre España y Latinoamérica. Siempre se pone el foco en la influencia de España o del arte, ¿no?, del barroco en Latinoamérica. En este caso era ese tornaviaje, ¿no?, qué es lo que vuelve, que viene, cuál es nuestro, al final, ese mestizaje, esa incorporación de otras iconografías y de otras culturas. Fue, como os digo, el inicio, pero nuestra mirada va más allá de esa exposición. Trabajamos con la colección permanente y bueno, pues se genera ese trabajo sobre la decolonialidad del que os hablábamos al principio, y en el que hemos generado pues igualmente dinámicas y propuestas de trabajo, ¿no? Este mapa que veis a la izquierda, que es un mapa de ellas, ¿no? Son ellas, sus saberes, su lugar, ¿no? Y a la derecha veis un trabajo que hemos hecho también a lo largo de los últimos meses, que tiene que ver con la palabra, con crear un diccionario. Vimos desde el principio que era muy importante la cuestión del lenguaje, de qué entendemos, ¿no?, de cada palabra, qué significa para cada uno de nosotros o de nosotras, y la importancia de empezar a generar un lenguaje común. Veis que ahí en la imagen aparecen palabras bueno, pues con mucho recorrido, ¿no? Indígena, desarrollo, conquista, son algunas de esas palabras. Entre el grupo hay perfiles muy variados, hay artistas, artesanas, creadoras, bueno, tienen todo, o sea, una gran diversidad de perfiles profesionales y personales, y en muchas ocasiones ellas son las que bueno, pues de manera consensuada aportan también y diseñan las dinámicas o el trabajo que se va haciendo. Hace poco se ha incorporado Angélica Das, por ejemplo, ¿no? También nos ocurre, ella es una artista también, en este caso brasileña, que está en España, ¿no? Hablando un poco de estos temas. Hemos creado infografías, vídeos y bueno, lo podéis ver en la web, pero yo diría que lo importante es mostraros también ese lugar en el que, para hablar de algo como es la decolonialidad, generamos una comunidad con la legitimidad, digamos, compartida también, para crear ahí o para ir generando esa nueva mirada o ese itinerario, o lo que vayamos a hacer en el museo. Y finalmente, esta, os prometemos, es la última imagen, lo que denominamos Prado deslocalizado, que incide en esta idea de salir de los muros, de incorporar otros saberes. Está vinculado a un proyecto que es el Prado en las calles, que veis en esa imagen. Es una exposición bueno, que ha recorrido numerosos países y ciudades. Son reproducciones fotográficas de algunas de las obras de nuestras colecciones, pero la última experiencia que iniciamos de los años entre el 21 y el 23 en México ha sido generar este proyecto que denominamos Coincidencias y Disidencias, que tiene está en web. Es un proyecto totalmente digital que nos ha permitido establecer contacto con distintos museos y generar un proyecto compartido en el que hemos establecido diálogos entre nuestras colecciones y también en nuestras maneras de entender y de hacer, ¿no?, desde lo educativo. Entonces, bueno, lo tenéis en web y lo podéis ver. Si Sofía quieres añadir, y si no, igual es momento de que podamos establecer un diálogo, que hemos hablado ya mucho nosotras.
Bueno, si les parece, pasamos a las... Gracias, Sofía Dejo de compartir. y Ana. Pasamos a los comentarios y a las preguntas del chat. En principio, Estela Maris comenta que una forma en la cual se fue educando y conociendo la colección del Museo del Prado es a través de los vivos, ¿no? Los directos que llevan adelante Javier y Bernardo. Yo Sí. que vivo en Bariloche, Argentina, aprender sobre arte por medio de Instagram del Prado ha sido maravilloso, por eso les doy muchas gracias. Bueno, eso es un comentario primero. Después tenemos preguntas de Cecilia Bertolini desde Uruguay, que pregunta concretamente en el trabajo colaborativo que mostraron con jóvenes, ¿cómo se hace tangible el resultado de trabajos y su aporte en la colección del museo? Pues bueno, justamente esta semana en web hay algo que ya podéis empezar a ver. Han trabajado en las dos exposiciones temporales que hay ahora, Guido Reni y Herrera el Mozo. En el caso de Herrera el Mozo, ellos, el grupo de jóvenes hizo una entrevista al comisario y esa entrevista tiene ahora un formato de díptico que el público puede ver, ¿no? Puede ver esa entrevista de los jóvenes al comisario, está en web y la podéis ver y escuchar, están los audios, o sea, es algo que propusieron ellos y ellos han hecho. Han creado un libro de visitas que desde este lunes está al final de la exposición con diferentes propuestas para que el público vuelque también su contenido, ¿no? Recoger un poco ese lugar en el que el público pueda dar su opinión sobre la exposición, ¿no? Ese libro de visitas que antes teníamos y que de repente son recursos que desaparecen y que pueden ser muy valiosos como lugar en el que el público y eso se ha convertido en un folleto también, y es un folleto tremendamente válido, ¿no? Es una mirada, es un recurso más que tiene el museo y que lo han generado también los jóvenes, ¿no? Es como los primeros, las primeras acciones que estamos teniendo. Gracias. Gracias. Acá hay otra pregunta que se salteó, que es de Verónica de Buenos Aires, bióloga. Dice, buenas, los objetivos que propone la dirección cada 5 años son consensuados con las distintas áreas del museo. Y hace otra pregunta, dice, no entendí cómo coordinan las experiencias didácticas con los grupos escolares. ¿Poseen reuniones previas con los docentes antes de diseñar las experiencias? Si quieres, Ana, tú contestas a la primera pregunta que... Sí, a ver, sí, los objetivos, en este caso, yo os cuento mi experiencia también porque llevo poco tiempo y porque esta dirección lleva un poquito más que yo, pero tampoco mucho. Entonces era como nuestro primer plan de actuación para todos. El director se planteó... No recuerdo exactamente, pero una batería de objetivos, imaginad 10 objetivos más o menos. El organigrama es director y luego hay director adjunto de conservación, del que dependemos nosotras, por ejemplo, y una directora adjunta de administración, ¿no? Como la parte más de gestión. Ellos consensuaron y luego compartieron con nosotros y desde luego se admitían los matices y en algunos casos la concreción de los objetivos. Finalmente, si no me equivoco, se decidieron 6 o 7 objetivos y ya a partir de esos objetivos, que los tenéis en este documento que os comentaba, vais a ver que hay estrategias, proyectos o actividades.
no necesariamente divididos por áreas, porque de repente hay cosas que compartimos. En el caso de, por ejemplo, la accesibilidad para los públicos es algo que es competencia del área de desarrollo de públicos en unos lugares y de educación en otros. Entonces, si la estrategia es la accesibilidad del público, cada una de nuestras áreas aporta, ¿no? Que también es una manera de realmente que ese trabajo sea transversal entre todas las áreas. Pero lo podéis descargar, está el PDF y lo podéis descargar desde la web. Sí, respecto a la segunda pregunta, claro, tenemos diferentes lugares de trabajo con los grupos escolares. Por un lado, tenemos como el programa de visitas taller para escolares, digamos como regular, que son visitas taller puntuales, experiencias aproximadamente de 2 horas, que se diseñan. Bueno, paulatinamente tenemos ya algunas diseñadas y que son como específicas para cada curso escolar. Pues primero tiene un tipo de visita y donde ahí en el momento en el que eso se diseñó, pues sí, también se contó con la asesoría de profesorado, pero bueno, digamos que eso, que es una experiencia puntual, pero el programa del que hablábamos, el programa Deslizar, precisamente en lo que ahonda es en ese trabajo que no es solo, bueno, como una asesoría o unas reuniones previas con los docentes, sino que es un trabajo de curso escolar en el que todos somos responsables de esas experiencias educativas a través de las artes y en torno a las colecciones, ¿no? O basados en las colecciones. Entonces, son reuniones regulares que tenemos cada 15 días con esos laboratorios, ese grupo de personas que somos docentes de ese centro educativo, un colectivo de artistas o un artista que está trabajando con ese equipo y educadoras del museo y bueno, en casi todos los grupos casi siempre estoy yo, igual no puedo ir a todas las reuniones, pero intento estar en casi todas. Y a partir de ahí vamos explorando y experimentando diferentes propuestas y recursos y haciendo un diseño de trabajo para atender a las necesidades de esos grupos escolares, que pueden ser necesidades curriculares, en plan, pues mira, yo tengo que trabajar en torno a, yo qué sé, los animales, pero pueden ser también, y de hecho suelen ser ambas cosas, cuestiones no curriculares, ¿no? Dentro de eso, claro, el tipo de dinámica que se establece es muy diferente al tipo de dinámica que establecíamos previamente o que se establece en otros proyectos con el profesorado, porque ahí hay una horizontalidad y todos somos equipo y entonces todos aportamos ideas y a partir de ahí luego implementamos esas propuestas con el alumnado también de manera paulatina y vamos viendo qué pasa, qué cosas, hacia dónde podemos crecer, qué otras cosas podemos proponer y todo esto también se hace con diversas líneas de trabajo que están relacionadas con los ODS, ¿no? Una es como comunicación y escucha, en otra trabajamos en torno al cuerpo, el espacio y la acción. En otra trabajamos, bueno, el primer año y luego ya lo hemos incorporado, ¿no? La perspectiva de género y la etnoeducación. Y por último tenemos una línea de trabajo de ecología y sostenibilidad. Y cada una de ellas también, bueno, pues nos ayuda a buscar perfiles de artistas que puedan de alguna manera ser un poco más experto en estas líneas de trabajo y aportar a partir de ahí propuestas y metodologías de cómo abordar bueno, esa práctica artística en el aula. Muchas gracias, Sofía. Aquí Edgardo Donoso Santini dice gracias por la presentación. Es muy valiosa para nosotros, educadores e investigadores en artes.
me gustaría preguntar sobre la metodología de la investigación. ¿Se va pensando y cristalizando en el hacer o lo hacen desde posiciones pensadas con antelación? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Sí, bueno, ambas. Sí. Ambas, y la verdad no tanto como quisiéramos. En el caso de Deslizar, el primer año estuvo acompañado el proyecto de un grupo de profesoras de la universidad de educación. No hablábamos tanto de investigación como de acompañamiento y seguimiento, ¿no? Como parte también del proyecto, y eso ha dado lugar a, bueno, pues a un documento no tanto de investigación, pero sí de recogida de cómo ha sido esa experiencia, que nos ha permitido también modificar y bueno, pues repensar algunas cosas. Evaluamos de manera más o menos periódica, y sí que la investigación para nosotras es un lugar importante. En el caso de Deslizar está pendiente una publicación que, bueno, Sofía y yo la tenemos ahí, bueno, en cuanto sea posible abordarla. Y como es algo que nos parece muy importante, que no se quede, como dice nuestro compañero, solamente en la acción educativa, hay proyectos en los que empezamos a incorporar algunas maneras, por lo menos, de recoger la experiencia y de que quede constancia de lo que ha ocurrido y de lo que hemos estado haciendo. Hay un proyecto que solo he mencionado muy por encima, que es Marcos de Mira, que ha tenido un acompañamiento con un artista, una relatoría en gráfica y escrita, que ha dado lugar a una publicación que podéis descargar también en la web, Marcos de Mira. Bueno, siempre que podemos incorporamos ese elemento. Y bueno, también sí que es verdad que en ese proceso, o sea, como que nosotros entendemos también todo lo que hacemos como proceso de investigación, porque para nosotros los procesos creativos son procesos de investigación y, por lo tanto, procesos de aprendizaje. Y en eso también, pues, por supuesto, a veces hacemos un plan, ¿no? En plan como, bueno, sabemos dónde queremos llegar, pero no dónde acabaremos llegando. Igual luego acabamos llegando a otro sitio, y a veces pasa que puede ser mucho más lejos, por caminos más tortuosos, no lo sabemos, pero entendemos que, como en toda mediación, pues hay que ser flexible. Entonces te propones unos objetivos, un trabajo que está como, ¿no? Como planificado, pero tienes que estar a la escucha de lo que pasa en los procesos, de lo que se demanda, de lo que sucede, de lo que se puede hacer y lo que no. Y entonces en ese impasse, pues es donde, ¿no? En esa terra incógnita es donde nos movemos. Bueno, hay muchos agradecimientos desde muchos lugares, desde el Museo de Montevideo. También dicen: gracias, transmiten una experiencia fantástica, múltiple, transversal, colaborativa y respetuosa del acervo, poniéndolo en diálogo con públicos diversos e internos. Muy genial vuestro trabajo. Bueno, hay muchísimos mensajes de agradecimiento, excelente presentación, muy rica en contenidos tanto teóricos como experiencias del museo, gran trabajo. Bueno, y acá hay una pregunta, creo que es la última. Dice: ¿cuál fue el mayor reto en la mediación interna con equipos de otras áreas? ¿Se entiende? Ahí está. ¿Se te ocurre algo, Ana? Pregunta María Rosa. En mediación interna, yo creo que estamos haciendo algo muy poco a poco, pero creo que estamos cambiando la imagen del área de educación en la propia institución. Pienso que ha sido un área entendida como un lugar en el que se hace, a ver si consigo explicarlo bien, un lugar en el que se hacían actividades. Cuando nosotras llegamos se hacían muchísimas actividades,
Y creo que está cambiando un poco la percepción de qué es educación, que no es solamente hacer actividades, sino que hay un poco todo lo que hemos estado compartiendo con vosotros, ¿no? El diálogo con el público, el hacer llegar el museo a lugares a los que no había llegado. Y no me refiero a la cárcel, porque a la cárcel había llegado el museo, pero de otras maneras, con otras metodologías. O sea, estamos llegando de otra manera, usando otras metodologías. Creo que se está generando otro imaginario posible de lo que es un área de educación, que no solamente trabajar con escolares o hacer un campamento de verano, que es tener a estas mujeres del Valle del Jerte, trabajar la ruralidad, o sea, nuestras colecciones nos sirven también para eso, o este proyecto de ángulos cardinales, ¿no? que hace que mujeres latinoamericanas, mexicanas, chilenas, las tenemos de muchos lugares, tienen voz en el museo. Creo que eso está creando otra imagen ahora con los jóvenes, ¿no? Y estamos pasando quizá de una imagen de un museo que programa para el público a un museo que programa con y desde el público, ¿no? O sea, creo que hay un cambio en el diálogo y pienso que internamente quizá pueda ser creo yo, uno de nuestros logros hermosos, ¿no? Conseguir que el resto de las áreas entiendan que educación es algo más que hacer visitas taller. Y que también ellos tienen bueno, que tienen un cometido en eso. O sea, que a veces nosotros estamos pidiendo de una manera completamente generosa y desinteresada que haya otras áreas que se estén implicando en parte de nuestro trabajo por miles de cuestiones, ¿no? Desde, yo qué sé, proyectos como Cine en Curso, no sé qué, donde hay una colaboración puntual de profesionales del museo que de repente tienen que donar su tiempo o su experiencia o ayudarnos con algo. Y claro, para eso ellos tienen que entender desde qué lugar trabajamos y todo esto que comenta Ana, ¿no? Que no es solo hacer actividades con todo el respeto a lo que significa hacer actividades, no denostando esa idea, ¿no? Sino que, bueno, que ellos tienen un papel en una narrativa y en una idea que nosotros tenemos de lo que significa la relación con las personas, ¿no? Que son parte de esa cadena. Entonces, eso sí, yo creo que es muy emocionante como en ese proceso ver cómo hay personas, yo qué sé, las limpiadoras, ¿no? Que de repente se dan cuenta de que son muy importantes para nosotros, que es muy importante el trabajo que hacen junto a nosotros, ¿no? Para que todo esto tenga un sentido y que tienen un papel más allá de ese papel invisible, ¿no? Bueno, eso. Bueno, Sofía y Ana, muchísimas gracias por esta presentación tan completa y por la voluntad también de armarla y de compartir de la forma más profunda posible el trabajo que hacen. A mí me queda esta idea de la pregunta cuál es el sentido de las actividades, y ahí yo también, digamos, tomo una cosa que ustedes dijeron y la conecto con otra charla que tuvimos con Mónica Hoff, en donde ella decía que cuando piensa un programa educativo lo piensa como un programa de investigación, ¿no? Creo que en algún punto ustedes dijeron algo similar, porque una cosa es pensar una actividad, bueno, qué sé yo, hay que hacer visitas taller, hagamos visitas taller, y otra cosa es partir, digamos, de un objetivo, de una pregunta que guíe de algún modo esas acciones y que de alguna manera introduzcan una reflexión a lo largo de ese hacer, ¿no? A lo cual uno puede volver constantemente. Y bueno, yo tenía la inquietud, pero creo que ya la respondieron, acerca de las prácticas de archivo, de escritura o inclusive también de evaluación, pero bueno, estamos muy sobre la hora. Pero bueno,
gracias otra vez, fue un placer Vosotras. y vamos a compartir la charla en video y en formato de podcast para que puedan, los que quieran, volver a ella y repasarla. Así que nada, les agradezco un montón. Nos vemos en el próximo capítulo que vamos a estar anunciando dentro de poco. Así que bueno, eso, un abrazo muy grande. Sé que es muy tarde allá, así que espero que puedan descansar bien. Muchas Pues nada, gracias, Rosario. muchísimas gracias a todas y muchos saludos, porque creo que tenemos un poquito de nuestro corazón también por allí, por Argentina, creo que había Uruguay, en fin. Nos sentimos muy, muy, muy unidas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego.